Buenas noches, hoy les vamos a presentar el ejercicio 7 del laboratorio de oleoneumática, el cual consiste con los componentes de una fuente de alimentación hidráulica, aquí la presión y el tanque. Aquí vamos a trabajar con una válvula de alivio y un manómetro. Aquí lo iniciamos desde cero, está totalmente contrario a las manecillas del reloj. Mediante la vamos girando, él va aumentando la presión. A las 2 vueltas nos da 230 PSI. Ya este fue el primer laboratorio de oleoneumática. Entonces seguimos con el montaje 210. Iniciamos el sistema el cual establecemos en una presión de 200 PSI. Este viene conectado con, esta viene siendo la presión la cual entra a la válvula de alivio y hace un desagüe, pues va hacia el desagüe. La idea de este ejercicio es controlar la presión total del sistema a través de una válvula 4 entradas, 3 posiciones, hacia un cilindro de 2 posiciones, ¿no? Un cilindro, el cual al mover esta palanca hacia arriba, este saldrá, y cuando lo mueve hacia abajo, retrae. Se nota que la presión baja el sistema cuando extiende el émbolo a 30 PSI y cuando se retrae baja solo a 100 PSI. Bueno, vamos a hacer la explicación del circuito 2.11. Bueno, entonces primero que todo vamos a revisar las conexiones, que todo esté bien conectado. Después de eso revisamos que todo esté apagado. Entonces revisamos que la válvula de alivio esté totalmente cerrada. Entonces vamos a hacer el encendido de la máquina. Primero que todo, el funcionamiento va a ser que al regular la presión vamos a poder monitorear la fuerza que está ejerciendo el cilindro. Entonces, como podemos observar en este momento, pues así movamos la válvula de alivio, pero no empecemos a accionar el pistón, pues no vamos a generar ningún cambio en la presión. Entonces vamos a ver cómo empieza a modificarse los valores a medida de que aumentamos la presión. En este caso, nuestro primer valor va a ser 300 PSI. Vamos a observar que nuestra fuerza es de 2000 newton. Y al hacer el cambio a 400 PSI observamos que nuestro valor cambia a 2750 newton en este circuito. Entonces vamos a volver a poner todo en cero y al devolver el pistón, al dejar de ejercer la fuerza, pues nuestra presión vuelve a ser cero. Bueno, buenas tardes. Acá proseguimos con la explicación de los montajes de la guía de presión y fuerza de oleoneumática hidráulica. Estos son los montajes 220A y 220B, en los cuales vamos a lograr evidenciar la proporción en las presiones para un equilibrio de fuerzas en un cilindro de doble efecto. Entonces, se va a dar una explicación breve del montaje del circuito. Acá tenemos la fuente de alimentación hidráulica, una bomba hidráulica con una salida de presión y un regreso a tanque, que es el retorno de las salidas. Este va a ser el distribuidor de presión y este es el distribuidor de retorno o tanque. Entonces empezamos desde la fuente, y de la fuente viene a una válvula de alivio, la cual nos sirve para regular la presión de entrada a un sistema. A la salida de la válvula de alivio viene al retorno. Asimismo, de la presión venimos a un manómetro A, y de ese manómetro A viene al émbolo de este cilindro de doble efecto. Luego, a la salida del vástago viene a un manómetro B y ahí se cierra el circuito.
Pues de entrada ya sabemos que va a llegar un punto en el que el cilindro no se puede mover porque no hay salida de aceite luego de este manómetro, y como el aceite es un fluido incompresible, ahí se crea una sumatoria de fuerzas que es igual a cero, y lo que vamos a ver es en cuál de los dos manómetros se genera una presión más alta. Entonces de entrada nosotros sabemos que el que va a tener mayor presión es el manómetro B. La explicación es que como el aceite es un fluido incompresible, entonces va a haber unas fuerzas iguales en el área del émbolo del cilindro y también en el área anular, que se le llama, la cual es el área del émbolo menos el área del vástago. Como esa área anular es menor que el área del émbolo y las fuerzas deben ser iguales, y sabemos bien que fuerza es igual a presión por área, entonces como esta área es menor, la presión que se debe generar para crear el equilibrio pues debe ser mayor. Eso ya lo vamos a evidenciar aquí al alimentar el circuito. Entonces de entrada tenemos la válvula de alivio totalmente en su posición contraria a las manecillas del reloj y tiene su presión de apertura. Podemos ver como la presión es de apertura, entonces no se logra evidenciar la diferencia en los manómetros, pues no hay salida en el cilindro tampoco. Entonces nos piden que subamos la presión a 1400 pascales en el manómetro A. Ya cuando subimos la presión en el manómetro A 1400 kilopascales, se puede ver que la presión en el manómetro B es de 1800 kilopascales, lo cual es mayor, y aquí no se mueve pues el vástago del cilindro por más que se trate de hacer fuerza, ya que ahí está acumulado el aceite y las fuerzas son iguales. A veces se suele confundir el concepto de presión y fuerza, entonces es importante tener claro eso, que el cilindro no se mueve porque las fuerzas son iguales, pero hay una presión que es mayor que la otra. Ahora para el circuito 220B nos piden que cambiemos las mangueras en el cilindro de doble efecto. Entonces ahora a la entrada del cilindro, que sería en el área del émbolo, va a venir al manómetro B y el manómetro A viene al área anular del cilindro, y se hace la misma pregunta anterior, que es en cuál de los dos manómetros va a haber mayor presión a la entrada. Entonces ahora se da una situación contraria y el manómetro A debe ser el que tenga mayor presión para cumplir el equilibrio de fuerzas en el cilindro. De nuevo, la válvula de alivio está con la presión de apertura y vamos a alimentar el circuito nuevamente. Esto es para el caso 220B. Nuevamente vamos a aumentar la presión en el manómetro A hasta 1400 kilopascales. Y se puede ver que es mayor a la presión en el manómetro B, que es aproximadamente de 700 kilopascales. Los datos ya están registrados en el documento y esta sería la explicación completa del ejercicio 220A y 220B.